Bienvenidos a Cards Numbers and You. Mi nombre es Franz y esto es una lectura para todos los signos de tierra. Esto viene siendo Tauro, Virgo y Capricornio, que corre desde el 16 de abril hasta el 30 de abril. Esta lectura, esto es para todos aquellos que son signos de tierra, y esta lectura vamos a cubrir unas áreas generales, ¿no? Para los próximos 15 días, el final de este mes. Vamos a ver qué tenemos en prospectos de la casa. Vamos a ver cómo vamos a los signos de tierra en casita. Vamos a ver qué tenemos en prospectos generales para los próximos 15 días. Tampoco resbaladizo esto. Vamos a ver qué tenemos prospectos generales para los próximos 15 días para todos los signos de tierra. Vamos a ver qué tenemos para el área de las finanzas, el área del dinero, trabajo. Vamos a ver qué tenemos en lo que se refiere a el área del amor, que le interesa a todo el mundo, ¿no? Amor para los signos de tierra. ¿Qué tenemos para los signos de tierra en el área del amor? ¿Y cuál es la lección de los últimos 15 días del mes de abril para todos los signos de tierra? Tauro, Virgo y Capricornio. La lección. Y vamos a complementar con el oráculo de Auset, que viene siendo la diosa Isis. Es otro nombre. La diosa Isis es una diosa muy querida. Viene siendo de cierta manera como el divino femenino. Claro, hay muchos divinos femeninos, pero ella viene siendo esa madre, esa esposa abnegada. Consejos de Auset. Y vamos a ver, último consejo. Vamos para allá. En la casa tenemos 4 de espadas. Este 4 de espadas nos habla de que para algunos de ustedes es un momento de reposo. Puede ser que haya específicamente, esto obviamente no le va a resonar a todo el mundo, pero siento que para algunas personas tienen una presión que es ejercida, ya sea de la familia o ya sea una presión ejercida de su entorno laboral. Y aquí es una carta donde ya no puedes seguir tomándote esas presiones, y te habla de tomar reposo mental. ¿Por qué? Porque de lo contrario te va a empezar a afectar los nervios. Vamos a ver cómo van los prospectos generales, el loco. Y fíjate que el loco es una de esas cartas que nos habla de soltar. Es la idea y el concepto puro antes de ser manifestado en lo terrenal. Y por el otro lado nos está hablando de soltar aquello en lo cual ya no te toca. ¿Y qué me refiero? Y fíjate que esta carta
le está hablando a esta carta, porque aquí te está diciendo el estrés ya está llegando a un nivel donde ya te está empezando a afectar la salud, y ya aquí te está diciendo es un momento de que sueltes todo, suéltalo todo y completamente déjate llevar por el espíritu. Esto es un tipo de carta de iniciación para algunas personas, sobre todo si están en algún tipo de camino espiritual, están en algún tipo de momento en su vida en el cual ya no eres el mismo tipo de persona que eras antes. Es una carta que te está diciendo es momento de que dejes atrás la vida del pasado. No tienes básicamente ataduras, estás libre. Esta situación es una situación que es causada por tú permitirle a otras personas interferir en tu vida. Aquí el loco te está diciendo suelta. Suelta, porque eso te va a permitir no solamente tener libertad, pero también te va a poner en una relación de tener más fe con el espíritu, porque esto es el espíritu puro, sin los preceptos del hombre, ¿no? Luego vamos a ver esta carta dependiendo cómo siga esta lectura. En el área de las finanzas nos sale el 1 de oros. Y fíjate, 0 y después va 1. A medida que tú sueltes todo lo que es a nivel de preocupaciones mental, vas a poder tener la idea de un nuevo proyecto que te va a traer dinero. Y si eres una persona que ya estás trabajando para una compañía, se te está diciendo de que ahora mismo debes de tener cuidado con lo que dices. Si tú tienes una muy buena idea que tú piensas que puede ser robada, este no es un momento de compartir. Esto es un momento ahora mismo en el cual debes de evaluar si el trabajo donde estás es un trabajo en el cual te está dando la solvencia económica, porque siento de que esta carta te está llamando a tú seguir tu propio camino, ya sea conseguir otro trabajo que te pague más, o ya sea una idea que has estado pensando en cierto momento, y este es un momento propicio para que la desarrolles, porque tiene los muy buenos prospectos para hacer dinero. Definitivamente ten cuidado con personas que puedan presentarse en el área laboral o de dinero. Si ya eres un empresario, si por un lado las condiciones son favorables para un nuevo proyecto de dinero, por el otro se te pide de que tengas cuidado con esas personas que se dicen amigos o colaboradores o socios de negocios, que pueden estar jugándote chueco, así que debes de tener mucha cautela con lo que sale de tu boca en los próximos 15 días. ¿Ok? Y en el área del amor, el 2 de copas. Mira qué interesante, porque esto es una carta que nos habla. Y fíjate, 0, 1 y 2. A mí, qué coincidencia en este orden. Si sale aquí un 3, o sea, ¿qué nos habla de esto? Actualmente, si estás en una relación, es un muy buen momento para formalizar los lazos. Siento de que, sobre todo como estas condiciones financieras van a estar prósperas, eso también te va a dar seguridad para tú, a lo mejor, si no sé, quieres proponer matrimonio, tal vez, o tal vez decirle a tu pareja que se muden juntos, pero definitivamente es un momento de unión y de entrar más a profundidad si ya estás en una relación. Y si eres una persona soltera, vas a tener ese tipo de atractivo y vas a poder llamar hacia ti oportunidades, ¿no? Con esto no estoy diciendo que vas a conocer tu llama gemela o
alma gemela, como quiera le quieran llamar, porque a mí nunca me gusta vender sueños, pero las condiciones para conocer una nueva persona que te pueda brindar felicidad, independientemente cuánto vaya a durar o qué tipo de persona va a ser, son las condiciones favorables. Así que sal, socializa, asegúrate de que no te quedes en la casa luego de que salgas del trabajo. Sal, socializa, que las otras personas te vean, porque en cualquier situación puedes conocer esa persona, ¿no? Y independientemente si la relación ha de formalizarse o no, lo que te está diciendo la carta es de disfruta la vida, socializa, porque a través de socializar vas a poder conectar con alguien que tiene interés en ti. ¿Ok? Así que carpe diem, ¿no? Y vamos a ver cuál es la lección para los últimos 15 días para los signos de tierra. El as de copa. Dos ases. 1 y 1 y 2, 0. Y 1, 1 y 2 son 4. Aquí hay un 4. O sea, ¿están viendo lo que yo estoy viendo? Aquellos de ustedes que ya ven mis otros números, otros videos que hablo de numerología, pueden darse cuenta, ¿no?, de que aquí hay un patrón. Este as de copa definitivamente nos está diciendo hay una muy buena posibilidad con esta persona que vas a conocer. ¿Ya? Siento de que esta persona que vas a conocer es una persona que va a tener cambios positivos a tu vida, sobre todo porque el escarabajo real en su elemento más puro, lo mismo que esta carta, ¿no?, y que vamos a volver casi inmediatamente para acá, nos está hablando de buenas posibilidades. Esta persona que vas a conocer, independientemente de cómo se vayan a desarrollar las cosas, tiene muy buena pinta, que es una persona no solamente agradable, una persona que te puede llenar a nivel emocional. Definitivamente es una persona que no se va a ir rápido, al menos que tú tomes la decisión, claro está. Es muy importante que tú resuelvas esta situación del estrés. Dice, no, que yo no puedo resolver el estrés. Sí, puedes resolver el estrés a través de meditación, a través de cualquier tipo de práctica que te saque del terreno mental, porque esta carta te llama a tener un reposo profundo, porque a través del reposo profundo, de la contemplación, de estar en la naturaleza y completamente desconectarte de todo y simplemente estar presente, eso te va a ayudar a poder encontrar ese tipo de paz y soltar y conectarte con tu esencia pura, que es una persona que le gusta gozar la vida. Eres un signo de tierra. Lo tuyo es gozar los bienes materiales sin tener vergüenza, sin sentirte juzgada, ¿no? O que las personas puedan hablar de ti porque gastas X cantidad de dinero en ti. No, todo lo contrario. Es un momento en que este es propicio para que tú regreses a tu esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a poder estar en una mejor disposición, en un mejor estado emocional, que te va a permitir lucir bien, porque cuando uno se siente bien por dentro, luce bien por fuera. Y eso te va a permitir conectarte con esta persona que te va a dar felicidad. Sobre todo, tanto en el área de dinero como en el área sentimental, las condiciones van a estar propicias. El día 22, 1 y 1, 2, más 2, día 22 de este mes de abril, es un muy buen día. Si ya has estado pensando proponerle a tu pareja, es un día excelente para eso. O si eres una persona que quiere traer un proyecto a realidad, también es un muy buen día para empezar algo nuevo, el día 22.
Y para otras personas el día 22 puede ser el día que conozcan a esta persona. Ya luego me dejarán saber en comentarios a finales del mes cómo esto, ¿no? se desarrolló. Y nuevamente esto es una lectura para el colectivo de los signos de tierra. No le va a aplicar exactamente a todo el mundo, pero en general todos los signos de tierra van a estar con esta dinámica, ¿no? Vamos a ver qué tenemos de consejos aquí. La misma Auset, madre mía, y carta 4. ¿Es en serio? La misma Isis salió aquí, alquimia y sanación. La cobra divina, renacer divino, que es una carta 8, 4 y 8, y el templo de Auset. O sea, aquí básicamente tenemos cartas que nos están diciendo muy rotundamente: es momento de conectarte. Aquí mismo la misma diosa te está bendiciendo, te está diciendo: sánate emocionalmente y recibe ese amor que tiene ella para ti. Mientras que la cobra te dice: deja sacar, o bota la piel de quienes eras en el pasado para que puedas renacer y puedas salir de esta situación mental que no te va nada bien. Sobre todo porque es la cobra real y sale el escarabajo real y sale Auset, que básicamente es la jefa de este oráculo, y sale el templo de Auset, que habla de ceremonia sagrada. Nos está hablando definitivamente de ir a nuestro interior y conectar con aquello puro y sagrado. Y con eso me refiero a dejar ir preocupaciones y influencias exteriores, ir hacia adentro, porque cuando vas a tu interior, ahí es que vas a conectar con tu esencia divina y vas a saber qué hacer y cómo moverte. Te deseo todo lo mejor. Si te gustó el video, dale like, deje comentarios, comparte y suscríbase. Muchísimas gracias.